Silvina Martínez, ella es psicóloga, es docente, es psicoanalista también, está aquí con nosotros para hablar de esto que nos viene pasando del aislamiento. Silvina, ¿cómo estás? Bien, gracias Nelson, Bueno, gracias por invitarme. estamos aislados y entiendo que esto tiene un montón de impacto en la salud de uno, de Ujú. diversas maneras. ¿Cómo cómo nos pega el aislamiento a nosotros, que vivimos en la ciudad sobre todo, ¿no? Bueno, eh, en principio esta es una situación inédita, ¿no? Porque es un evento, algo que aparece y que nosotros no nos ha pasado nunca. Eh, y también esto hay que contextualizarlo en las diferentes personas, ¿no? Hay personas que en algún sentido, por diversas cuestiones, son más vulnerables a este evento inédito, como por ejemplo alguien que por su personalidad tenga alguna vulnerabilidad, o aquellas personas que están en situación de pobreza, que viven en barrios populares, o aquellas situaciones donde había situaciones de violencia preexistentes en las casas. Esto hace que todos esos factores generen como mucha mayor vulnerabilidad ante este impacto, ¿no? Y encima, si a esto le sumamos quizás cierta sobredimensión que se puede ejercer por la sobreestimulación de alguna información o de información, ¿no?, contrapuesta, esto a su vez genera un impacto más disruptivo, ¿no?, en el psiquismo. ¿Por qué impacto disruptivo? ¿No? Porque es algo que no tiene un registro previo en el psiquismo. Y al no tener un registro previo, no lo procesamos automáticamente. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar muy cansados, muy estresados, ¿no? Aunque no viajemos, aunque no estamos en casa y estamos con cierto, ¿no?, como pesadez, porque nuestro psiquismo está en este momento con una carga muy intensa para poder procesar todo esto que no tenía registro, ¿sí? Y en eso va a depender hay un término que usa un autor que se llama Ben-Shakar, que tiene que ver con la inmunidad psíquica, ¿no? Que es en algún sentido aquella capacidad, ¿no?, de resiliencia que pueda tener una persona de adaptarse a ciertas situaciones que son quizás complejas, y en este sentido que puedan primero para esto tener registro de aquello que acontece, de esto que genera, ¿no?, esto disruptivo, y luego también de qué manera me puedo preservar, ¿no? Sí, Y tiene, otra cuestión sí. importante, sí, no, No, decime. decir la otra que después, quería ver en qué influye la cantidad de tiempo, ¿no? También, más allá. Bueno, esto que preguntas es muy importante, porque el tiempo es algo que nos organiza, ¿no? Cuando no tenemos tiempos, no podemos anticipar, no podemos proyectar, no podemos estar organizados. Eso rompe con nuestra cotidianeidad y con la posibilidad del proyecto. Al esto quedar como coartado, esto genera otro malestar extra que está puesto en esto de la incertidumbre, ¿no? Porque si, por ejemplo, frente a esta cuestión, uno dice, bueno, yo sé que tengo que esperar un mes, ¿no? Pero de acá a tal fecha pasa tal cosa, de acá a tal fecha pasa tal otra, por más que pueda a alguien no gustarlo, por más que alguien se pueda sentir mal, eso en algún punto baja la ansiedad y baja eh, el malestar y permite procesar toda esta situación de otra manera, ¿no? Inmersos en la incertidumbre es todavía como un peso extra que se le pone a toda a esta Sí. situación. Había, ¿Mm? había como si yo te dijese en la sociedad algunos signos como preexistentes que con la pandemia se profundizaron. Es decir, vos hablabas de la ansiedad, me imagino que también del estrés, en la situación en la que cotidianamente vivimos o vivíamos en la ciudad, eran Sí, cosas muy comunes, ¿no? totalmente. La ansiedad es una temática muy de la época nuestra, ¿sí? Hay como un componente ansioso bastante importante que tiene que ver también con toda esta cuestión de todo este aceleramiento que hay en la vida.
Y hay otra cuestión que tampoco ayuda con todo esto y que tiene que ver con que el ser humano se cree o se creía eje, ¿no? Como de todo, ¿no? Es una sociedad muy narcisista, en donde todo, las personas muchas veces piensan que pasa por lo que uno quiere, por lo que uno desea, por lo que uno puede, ¿no? Mm. Con a veces poco registro del otro, ¿no? Y en este sentido, esto nos impacta de una manera en donde nos da cuenta también de nuestra vulnerabilidad en relación y a la necesidad del otro, porque eh, el otro nos constituye y a partir del otro y por el otro también podemos sentirnos mejor. De hecho, todas aquellas personas que en este momento dentro de la modalidad que puedan, ¿no? Virtualmente, se pueden conectar con un amigo, con un vecino, ¿no? Por lo menos de manera virtual. Esto también ayuda porque esta cuestión del otro también favorece la tramitación de toda esta cuestión. Digamos, me parece que es fundamental esto que vos preguntás, porque una de las características centrales de nuestro tiempo tiene que ver con esto de la importancia que uno arma sobre uno mismo y a veces cómo se desdibuja el otro en esto. Y Sí. la ansiedad y cómo esto también genera muchas más ansiedades, porque digo, yo quiero esto y lo quiero ya, y no importa de qué manera, ¿no? Y esto genera mucha vulnerabilidad también. Sí, pienso también cómo salir de alguna manera de la lógica del mérito, de la lógica de lo que uno solo es por lo que hace o por lo que deja de hacer, y también las angustias que eso trae, ¿no? Porque el que no pudo ser o el que no tiene la capacidad de autogestionar ciertas circunstancias que a veces no son elegidas por uno, eh, te lleva a una cierta angustia, ¿no? También. Pero qué luz de esperanza, digamos, hay con todo esto. A mí me parece que la importancia tiene que estar puesta en esto que te digo, ¿no? En poder saber que nosotros desde que nacemos, cuando nacemos, nacemos a la vida y ahí tenemos un otro que nos aloja, un otro que nos sostiene, un otro que nos introduce en el lenguaje, en la cultura, ¿no? Es decir, que para que haya desarrollo, para que haya vida, tiene que haber un otro que puede ser un padre, un otro que puede ser un abuelo, un otro que puede ser un tío, pero siempre hay un otro ahí que sostiene, ¿no? Me parece que esto nos invita, ¿no? a este lugar de donación en este momento y de gratuidad, ¿no? En un sentido de poder encontrar otra lógica, ¿no? a, a, a lo comunitario y poder empezar a construir lazos que nos fortalezcan y nos ayuden a tramitar, porque solos es muy difícil pasar por todo esto, ¿no? Entonces, Sí. encontrarnos de la manera que podamos con otros va a favorecer que toda esta cuestión pueda tramitarse de una manera más favorable, por un lado, y por el otro lado, también va a poner, me parece que nos invita también a poder eh, generar otros sentidos en la vida, ¿no? Digo, quizás cosas que antes nos parecían hiper elementales, hoy nos damos cuenta que ¿no? Sí. Quizás cosas que en otro momento decíamos, no, yo quiero, no sé, algo material, ¿no? No sé, una cartera o tal cuestión. Hoy uno ve como eso se diluye en el sentido, ¿no? Y queda como lo esencial. Me parece que hay que hacer foco ahí, en los vínculos, en el otro y en aquel otro también digamos, el aporte que podemos hacer al otro aunque no conozcamos, ¿no? Me parece que digo, hay que apostar a lo comunitario, a descentralizarnos, ¿no? Porque justamente al tener una mirada más ecológica, en un sentido general, más allá digamos, de ecológica también desde el punto de vista humano, ¿no?
en donde podamos vincularnos de otra manera. Sí, sí, No sé si te contesto. sí, sí, a lo largo del tiempo también ha habido una crisis grande alrededor del consumo, digamos, de qué es lo que se Totalmente. consume y qué es lo que se consume innecesariamente todos los días o cómo se sostiene la vida o la rutina de Totalmente. todos los días, que Mm, empezaron como a cambiar las prioridades, es decir, lo que uno comía afuera en un restaurante al mediodía o compraba de paso en algún lado, eh, es un consumo que ahora no está y existen otros, pero se rompió esa lógica de tener que consumir. Entonces, además del impacto en la economía, como vos bien decías, de la ecología emocional, digamos, termina como generando un sentido de otra valoración, digamos, otras exacto. prioridades en algún sentido, más humanos. Creo que hay algo que viene proponiendo también el Papa Francisco alrededor de esto y, Totalmente. y que es bueno como empezar a entrar en esa sintonía. Totalmente, totalmente. Sí, digo, y retomar ciertas cuestiones como Laudato Si, que retoma cierta cuestión de San Francisco, ¿no? En donde hay que poder, digamos, construir, ¿no? Y construir entre todos, ¿no? Eh, en relación a los niños, en este momento hay que tener más paciencia, ¿sí? Porque los niños, digamos, una cuestión, digamos, cuando hablamos de niños es una cosa, cuando hablamos de adolescentes es otra. Los adolescentes en general tienen una cuestión más negadora, ¿no? Porque como a mí no me va a pasar nada, ¿no? Tienen más un estilo más, ¿qué me va a pasar, ¿no? Entonces quizás y tienen también, tienen como más manejo de redes. Eso no quiere decir también que no necesiten en este Claro, momento acompañamiento. Y los chiquitos, bueno, tienen, pueden expresar, pero quizás son más, absorben muchísimo más lo que les pasa a los papás, ¿no? Entonces, en este sentido, con los chiquitos, también hay que tener más paciencia como para poder acompañarlos en este momento. Digo, ser un poco más flexibles, quizás cosas que en otro momento uno podría como insistir en relación al uso de las pantallas, en este momento, digamos, es la única forma que los chicos tienen quizás de conectarse con amigos, con amigas, entonces quizás permitirles quizás mayor flexibilidad. Lo mismo, por ejemplo, quizás con, antes uno, no sé, que estaba desordenado y quizás una mamá, un papá o quien estuviera al cuidado de esa persona o de ese chico, no, bueno, no, esto no, bueno, hay que tener más paciencia, es un momento donde quizás este, no generar tensiones más, porque todas las emociones, después de ciento y pico de días de estar adentro, a veces con poco espacio, ¿no? Esto genera como también mucha intensidad en las emociones, mayor sensibilidad, y esto puede generar roces, ¿no? Intensos. Entonces es importante tratar de ser flexibles, tratar de ser pacientes, tratar de acotar si aparece alguna idea muy negativa, ¿no? A veces cuando hay personas que a veces se enganchan con alguna idea rumiante, negativa, bueno, tratar de desarticularla, ¿no? Porque es un momento en donde hay que estar atento a muchas cosas. Insisto en esto de lo social. Esto hay que tratar de gestarlo, aunque sea virtualmente, ¿no? Porque esto son factores, lo social, el encuentro con el otro, eh, aunque sea un encuentro para hablar de cualquier cosa, ¿no? De cuestiones cotidianas, lo social favorece la metabolización, ¿no? Entonces digo, esto es importante que los chicos también lo tengan, los adultos también, los chicos también, ¿no? Por supuesto. tener paciencia, bien dijiste, y tenerse paciencia también, ¿no? Ap- Por supuesto. aprender Total. a confiar en los tiempos, en esto que hablábamos antes de la lógica de yo puedo con todo, bueno, entender
que algo, el tiempo supera el espacio. Este, Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y en este momento, quizás cosas que a veces llevaban un tiempo acotado, quizás se extienden por esto de la virtualidad. Entonces me parece súper interesante lo que vos traes en relación a también nosotros tenernos paciencia, ¿no? Porque está pasando algo como muy raro en la lógica de lo que estamos acostumbrados. Estamos todos inmersos en lo mismo, ¿no? Y en este sentido, todos estamos atravesados por las mismas cuestiones, por los mismos malestares, digo, antes, ¿no? Digamos, vos entrevistabas a alguien y quizás ese alguien le pasaba algo a vos y a vos no. Bueno, ahora le pasa al que entrevistás, te pasa a vos. Lo mismo el médico que atiende a la persona también está inmerso en esta coyuntura. Entonces digo, estamos todos atravesados por esta cuestión y me parece que la manera importante la manera de poder justamente acompañarnos, armar lógicas distintas y apostar a esto, al encuentro con el otro, ¿no? Al encuentro con el otro. muchísimas gracias, recontra valioso todo lo que estuvimos compartiendo y charlando. Te invito a que se repita porque si bien ojalá estemos no hablando de aislamiento en breve y haya otras cuestiones, bueno, habrá que seguir pensando y repensando muchas de las cosas tan interesantes que nos compartiste y que merecen también la profundización. Así que queda abierta la invitación Bueno, para repetir. bueno, muchísimas gracias, Nelson. Un cariño grande. Adiós.